mortalidad. Y por último, definir el tratamiento más eficaz que tienes tú para tratar las cefaleas de tipo primaria. Las cefaleas de tipo primaria, que son pues las más frecuentes con las que van a llegar tu paciente hacia la consulta externa en tu profesión. Muy bien. Entonces, las cefaleas en general, casi aproximadamente la mitad de la población mundial padece de cefalea, ¿no? Hablamos casi de 6.000 millones de habitantes que tenemos en la Tierra, siendo la cefalea tensional la más frecuente. Esta puede variar de un país a otro en cuanto, pero en forma global, de tipo tensional siendo la más frecuente casi en el 21.6%. Esto es estandarizado por edad, no está en las ¿ya? Y la migraña es la segunda, sería más frecuente, cefalea primaria, muy importante. Dentro de las enfermedades en discapacidad, la cefalea es la segunda causa más frecuente de discapacidad en un paciente, ¿no? Aquellos que se ausentan al trabajo, se ausentan al estudio o alguna situación, compromiso de trabajo, es la cefalea la segunda causa de discapacidad funcional y por lo tanto pues ausencia laboral. Y si tomamos solamente algún tipo de cefalea, la migraña es la tercera causa, ¿no? Si tomamos solamente a la cefalea, la migraña es la tercera causa de ausencia laboral o discapacidad laboral. Miren ustedes en el recuadro en la derecha tienen la prevalencia en cuanto a las cefaleas. Todas van, estos cefaleas en emergencia. Ya miren, la diferencia que tiene Brasil comparado a las demás, que fluctúan un poco menos del 2%, es la emergencia. Pero Brasil tiene casi 9.3%. Lo que pasa es de que este estudio brasileño, pues, ha hecho una mala recolección en cuanto a la tipificación de sus pacientes, de sus casos. Los ha hecho todo por teléfono y a veces no han podido, no han hecho los criterios realmente como deben ser. Por eso es de que está un poco mayor y ese estudio ha sido observado realmente. Lo que lo pongo acá a colación ya muestra de que a veces hay errores en los estudios también. En los Estados Unidos es la quinta razón de las visitas a la emergencia. Ellos tienen una población, aproximadamente una incidencia, perdón, de casi 1.000 pacientes que van a visitar a la emergencia, de un total de 100.000 al día. Ellos ven 100.000 pacientes al día y de los 100.000, casi el 1%, ¿no? 1.000 pacientes son por cefalea. El motivo de la consulta es cefalea. Las cefaleas se dividen por la Sociedad Internacional de Cefaleas en tres. Tenemos a las primarias, a las cefaleas secundarias, estas, aquellas que debemos vigilar los signos de alarma, ¿no? Y las neuropatías o dolor facial. Acá tenemos pues a las neuralgias del trigémino, neuralgia del glosofaringio, o algún otro dolor cefálico, facial, ¿no? Bien, tenemos a nuestra herramienta principal para el diagnóstico de una cefalea, no es nada más y nada menos que la historia clínica, el examen físico y la anamnesis, sobre todo la anamnesis. Es lo más importante que tenemos para nosotros para diagnosticar cefaleas. Tenemos que buscar el famoso Alicia en el paciente. Tú puedes ver, mira, tiempo, edad, localización, todo engloba en el famoso Alicia para el dolor, ¿no? Alicia D de duración. ¿Ya? Y aparte ahí tenemos también a la edad. Esto es lo que debes tipificar a todo paciente con cefalea que te va a la emergencia. Tenemos que ver el tiempo, la edad de comienzo, cuánto le dura, en dónde está localizado, de qué cualidad o calidad es el dolor, es tan intenso o poco intenso, leve o moderado o severo, qué cosa lo desencadena, qué cosa lo agrava, qué cosa lo alivia, de qué otros síntomas se acompaña, ¿ya? Y siempre es necesario hacer un examen físico para corroborar y buscar en cualquiera de esos acápites una signo de alarma que me conlleve a pensar en una cefalea de tipo secundaria. Los signos de alarma son estos, y yo lo he tipificado así para que les sea más fácil. Estos son los signos de alarma en cuanto a anamnesis, estos son en cuanto a antecedentes y estos son en cuanto a examen físico. Mira, en anamnesis tienes que preguntar la edad. Una cefalea de novo en un paciente de 50 años sospechen algo distinto, tal vez en un tumor cerebral. Una cefalea secundaria, tumor cerebral, meningitis, no sé.
una vasculitis primaria del sistema nervioso central que ocasiona cefalea, pero sospechen otra cefalea que no es primaria, es secundaria. Aquella cefalea de inicio súbito, aquella cefalea que empieza abruptamente haciéndose intensa, muy intensa en el primer minuto de iniciar el dolor de cabeza. Una cefalea que empieza atrás la maniobra de Valsalva, como por ejemplo cargar peso, la propia relación sexual, hacer esfuerzo para defecar, ¿no? El estreñimiento, ¿no? Cuando está estreñida. O aquella cefalea que el paciente lo despierta por la noche, también sospechen algo secundario. Cefalea con vómitos explosivos, ¿no? No cualquier vómito. Un vómito tiene que ser explosivo para ser signo de alarma. Otro es cuando se acompaña de, por ejemplo, fiebre, sin encontrar un foco, le sacan exámenes de orina, no hay explicación para la fiebre. Le sacan uno en la radiografía de tórax, no hay explicación para la fiebre. Entonces sospecha en una cefalea de tipo secundaria, meningitis, lo más probable, o meningoencefalitis. Si el paciente tiene cefalea y además crisis epiléptica o algún trastorno en la conducta, ¿no? Como por ejemplo comienza a ser agresivo, a hablar incoherencias. Dentro de los antecedentes, en todo paciente que empiece con cefalea y ha tenido un traumatismo encefalocraniano, dentro de los 3 meses sospechen cefalea secundaria. Y los pacientes que son inmunosuprimidos, aquellos HIV positivos, neoplásicos que están recibiendo tratamiento de quimioterapia, y aquellos anticoagulados también sospecha que la cefalea se debe de forma secundaria y no sospeches nunca una cefalea primaria como primera posibilidad. Podrían ser primarias, sí, pero no es la primera sospecha que tú debes tener. Y también si en tu examen físico encuentras pues pacientes con trastorno de conciencia, alguna focalización neurológica, signo meningio o edema de papila, también sospechen algo secundario. Muy bien. Una vez que tú tienes tu anamnesis en un paciente y has descartado que tenga signos de alarma, por lo tanto estás enfrentándote ante una cefalea de tipo primaria. ¿Ya? La cefalea de tipo primaria, la segunda más frecuente es migraña. La migraña tiene una relación en cuanto al sexo y a la edad. Usualmente es más frecuente entre los 30 y 39 años y mucho más frecuente en mujeres. 2 de cada 3 mujeres por cada varón, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, más es compatible con una de sexo femenino. En cuanto a ahí refiere a los menores de 10 años, la prevalencia tanto en mujeres como en varones es la misma. En los niños sí es cierto, no predomina más en mujeres, no más en varones. En los niños es tan igual en varones como mujeres. Ya a partir de los 30 para arriba, o en la adolescencia incluso, ya aparece ya una relación de 2, y en la adultez mucho más de 3. ¿Ya? Si tú tienes un paciente que tiene características de migraña, las podía terminar, ya entrando dentro de sin signo de alarma, se supone, ¿no? Estás en cefalea primaria, encuentras algo compatible con migraña, duda que un paciente que pase los 50 años empiece a tener migraña. Eso es poco frecuente, mírale, 3%. Más bien sospéchalo más, incluso aún si el paciente tiene menor de 30, es menos de 30 años y empieza a tener crisis. 80% de prevalencia, ¿no? Para eso me sirve el dato de prevalencia. ¿Ya? Bien, me pasé. La migraña en sí tiene una fisiopatología bastante curiosa, pues, ¿no? Lo que hace, la teoría refiere a una teoría vascular, que esa ya se desterró, que era de vasoconstricción, vasodilatación, más bien una teoría neurogénica, ¿no? Neurogénica, que es una inflamación aséptica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice? Que sucede una inflamación por cualquier desencadenante que se desconozca de la migraña, lo que hace es una hipersensibilización del nervio trigeminal, que está intracraneal, y eso va a conllevar hacia una sensibilización a nivel central, sobre todo el núcleo salivar, el núcleo del RAFE también a nivel del puente y un poco del bulbo. ¿Ya? Lo que va a hacer es esto, desensibilizar ¿para qué? Para que vaya al tálamo. Una vez desensibilizado el tálamo, lo que hace es 2 cosas. Va a la vía cortical para desencadenar y ser consciente del dolor, o va a la vía occipital para hacer la famosa onda de depresión occipital, en donde el paciente tiene síntomas visuales. Entonces, ese es el famoso aura, los que van a padecer aura y los que no, no. Entonces, como va a la vía cortical, también regresa de forma, así como desensibiliza a nivel troncal, como te dije yo, los núcleos centrales, y va a la vía cortical para hacerlo consciente, también regresa un estímulo hacia los vasos para vasoconstrictirlos y vasodilatarlos. Entonces, hay un mecanismo central y un mecanismo periférico de vasodilatación y vasoconstricción,
producto de una inflamación neurogénica aséptica, ¿ya? Entonces, ahí explica bastante lo que es la onda de despolarización para los temas de aura. Los más frecuentes son los de tema visual, de compromiso visual. Muy bien. Las manifestaciones clínicas de la migraña yo les he separado así para que te sea mucho más sencillo. El paciente que va a sufrir aura puede sufrirlo en el momento de la cefalea o un poco antes de la cefalea. El aura típica dura entre 5 minutos a 1 hora, entre 5 a 60 minutos. ¿Y cuáles síntomas tiene aquel paciente que va a sufrir migraña con aura? El famoso escotoma central, ¿no? Se siente el campo visual y un paño oscuro o blanco en el centro. Escotoma centellante, aquel que ve como un rayo dibujado. O amaurosis fugaz, aquella visión que se nubla completamente, se pierde la visión de forma transitoria, ¿no? Unilateral solamente en un lado. Cuando ya pasa después a la fase de dolor, esta cefalea se caracteriza, y tienes que verlo en el término de Alicia, ¿no? Es una cefalea frontotemporal, severa usualmente, de característica pulsátil. ¿Qué cosas los agravan? El ruido, sonofobia, la luz, fotofobia. También actualmente, y tal vez ya lo tomen como criterio, es los olores fuertes, los olores muy intensos, como por ejemplo el perfume de alguna chica, que a veces me hace doler la cabeza hasta a mí, un dolor demasiado intenso. Otros a la gasolina, otros a alguna flor, algún tipo de comida desagradable, les produce también, se llama osmofobia, tal vez también lo incluyan adelante, pero también se ha descrito, ¿ya? Este dolor de cabeza, como es severo, se suele acompañar de náusea o vómito, se suele acompañar. Y su duración típica es de 4 horas hasta 3 días. Es lo típico en que dura. Doctor, a mí la migraña me dura 2 horas. No, mentira, no es migraña entonces. La migraña debe durar 4 horas, mínimo. ¿Ya? Y después de que sucede este dolor, esta fase dolorosa, el paciente se vuelve incapacitante, ¿no? No puede concentrarse, está medio inquieto, está con el ánimo bajo, se tiene cansado, está la fatiga. Algunos pacientes, y no todos porque es un tiro a la moneda, casi el 50%, se quejan de que presienten un dolor de cabeza de tipo migraña, ¿no? Que le va a venir, lo presienten. ¿Qué cosas sienten algunos? Alteración del sueño, mucho o poco sueño, bostezos, fatiga, se vuelven irritables, sobre todo la chica, ¿no? Dificultad para concentrarse. Eso como que le va avisando de que va a aparecer una migraña, sienten algunos, ¿no? Bien, entonces tenemos criterios para migraña con aura y migraña sin aura. Prácticamente los criterios son los mismos. No pasa nada más y nada menos que, miren, la duración, 4 a 72 horas. Por lo menos 2 características de las que voy a nombrar. Si es unilateral, si es pulsátil, si tiene un dolor de intensidad moderada grave y además se empeora con actividad física. Basta tener 2, no es necesario los 4, bastan 2. Doctor, o sea que si el paciente su dolor no es pulsátil, pero me refiere de que es muy intenso y empeora con la actividad física, cumple los 2 de los 4 criterios. Y al menos uno de ellos, náusea y o vómito, ¿ya? Y o vómito, náusea y o vómito, es importante eso. O de repente el paciente cumple esto nada más, también cumple con crisis de migraña. No es necesario tener entonces fotofobia y sonofobia, correcto, porque solo dice uno de los dos. Mira, fotofobia y sonofobia o fonofobia. Y, ya, es importante que tenga ese dato. Y además que debe de cumplir para hacer el diagnóstico 5 episodios. 5 episodios, tener ya 5 episodios. Si no, no se llama migraña. Si no sospecha nada más, no hay algo certero. Y lo que siembra, ¿no? El pilatos, lavarse las manos. Que no sea atribuible a otro diagnóstico. ¿Ya? Por favor, quiero que destierren de su cabecita de que no todo fotofobia es sinónimo de migraña, por si acaso. ¿Ya? Sáquense la idea porque puede la migraña no tener fotofobia. Muy bien. La migraña con aura es lo mismo. Las mismas características del dolor. 3 de estas 6 que se refieren, este es en cuanto al aura. Este es para el aura. Y este también. ¿Ya? Tiene que tener 5 crisis con las mismas características del sin aura, pero además el aura debe cumplir con qué? Ser de tipo visual, sensitivo, del habla, lenguaje, motor, del tronco encefálico. Por ejemplo, ¿qué síntoma? Vértigo. Tronco encefálico, vértigo. Otro, pérdida de conciencia. Retinianos también,
aquellos que comienzan a alucinar, a ver personas con la cabeza grande, con la cabeza chica, aquellas personas que ven con colores distintos a lo que comúnmente lo ve la otra persona. Yo te veo con polo rojo, no, pero estoy con polo azul. Algo así, ¿ya? Retinianos. Las visuales esas fotopsias, ¿no? Fotopsias, el escotoma centellante, escotoma central, esas cosas. ¿Ya? Y además las características de esta aura debe por lo menos durar 5 minutos, ¿ya? Y si es que se presentan dos o más, pueden ir siempre una tras otra, una y otra, no a la vez, ¿ya? Una y otra siempre. Y el resto del dolor, doctor, es lo mismo, que cumpla con estos criterios de acá. Sigamos. ¿Cómo trato yo la migraña? Una vez que yo digo diagnosticar que cumple con ese cuadro que pasa por la fase de aura o no, más la fase prodrómica también, que algunos lo tienen, la mitad, cumple con la característica del dolor, las 5 crisis y las demás de ser unilateral, pulsátil y o pues las demás condiciones que te dan los criterios, yo tengo que tratar una crisis. Tengo que tratar una crisis. Entonces lo trato de forma aguda. Una vez que pasa la crisis, yo ya tengo que tratar de forma profiláctica a aquellos que cumplen ciertas condiciones, no a todos. Tratan en las crisis. ¿Qué es lo que le tengo que dar? Tengo que darle de acuerdo a si es leve o moderado. Si es leve nada más, puedo usar, ¿dónde está acá? No hay. Bueno, puedo usar paracetamol, pero si es relativamente de leve o moderado, ya puedo usar un AINE, incluso si es que es un poco severo. Si es severo, también puedo usar AINE. ¿No? Los que han demostrado evidencia de ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno. Doctor, y el metamisol que usan en los hospitales no está comprobado, corroborado, pero lo usamos y no sirve. Estamos en el país donde no hay a veces recursos para comprar estos medicamentos, pero lo podemos usar lo que hay a la mano, pues, ¿no? Pero gracias a Dios hay diclofenaco, que sí es manejable, se puede administrar de forma intramuscular. Cuando es severo, además se puede acompañar de náusea y vómito, como lo dice pues uno de los criterios. Y para ello yo tengo que usar metoclopramida porque tiene dos funciones. Una función antiemética y una función analgésica, ¿no? También. Entonces me va a ayudar tanto para la emesis como para el dolor, ¿ya? Ahora, si es que yo digo, no, yo soy un país supermillonario, no quiero usar esos que usan los del tercer mundo, entonces puedes usar triptanes. Puedes usar alotriptán, L-triptán, risatriptán, sumatriptán y el somitriptán. De todos ellos, en el Perú solamente hay sumatriptán y encima vía oral, nada más. Si tu paciente viene con náuseas y vómitos, ni le vayas a dar porque lo va a vomitar y cada pastilla cuesta más o menos entre 30 y 50 soles según la farmacia. Va a hacer gastar 30 o 50 soles a un paciente que lo va a vomitar, mejor no le des. Mejor calma el dolor con antiemético y calma la náusea con antiemético o bájale un poco el dolor. Usa AINES, mejoras un poco el dolor y aún persiste, dale triptán. Pero si tolera la vía oral, le puedes dar triptán, vía oral. Después puede usar intranasal o subcutáneo, pero no hay acá en el Perú, pues somos un país de quinto mundo, ¿no? Ni de tercer mundo si quieres. ¿Ya? Algunos usan ergotamínicos, ¿no? Los que vienen, los famosos, pues, digravin, migradorixina. ¿Ya? Y está comprobado de que dice de que esto de acá causa más daño y no le va a hacer efecto porque hacen farmacoresistencia. Bueno, cada vez que le des no le va a hacer en un inicio y luego ya no. Entonces ha demostrado que causan más daño porque causan vasoconstricción severa. Entonces, mejor, para evitar riesgos de sufrir microinfartos o enfermedades cerebrovasculares pequeñas, lacunares, no hay que darle. Pero si el paciente viene usando ya y le hace efecto, continúale, no hay problema. Le puedes continuar. Pero aquellos nuevos no, prefiere mejor este esquema de acá que tenemos, que te velé hace un momento. Muy bien, ¿cuándo es iniciar dosis profiláctica? Uno de los criterios que dice Farreras, y el único que menciona, aunque hay más, dice 3 ataques por mes. Si tu paciente tiene 3 ataques de migraña al mes, de crisis migrañosa al mes, ese tiene paciente indicaciones para tratar de forma profiláctica. ¿Para qué? Para lograr disminución de la frecuencia de crisis y la intensidad de crisis. ¿Qué puedo usar acá? El mejor metabloqueante que puedes usar es el propanolol. El otro, neuromodulador o antipiléptico, topiramato o valproato, con la condición de que topiramato hace bajar de peso, valproato hace subir de peso.
el topiramato te vuelve congresista, o sea, tarado, te baja el coeficiente intelectual, y el valproato también te disminuye el coeficiente intelectual. ¿Ya? Entonces, mira bien, si vas a tratar a una jovencita con topiramato o una jovencita con ácido valproico, ten en cuenta eso, que puede deteriorar el coeficiente intelectual. Y además de eso, el valproato, si es que es muy, muy joven, menos de 12 años, altera anovulación, altera el ciclo ovulatorio de la persona. Ya tienes que tener en cuenta eso. Puedes usar IECA también, sí. Yo no recomiendo porque tiene muy baja efectividad. Mejor uso antagonista del calcio puedo usar. Flunaricina, por ejemplo. Aquellos pacientes que tienen mareos, ¿no? Crisis con mareos, se puede usar flunaricina, pero con mucho cuidado porque puede ocasionar crisis de psicosis. Hay que tener mucho cuidado. Para eso tengo que ver el volumen de distribución del medicamento y el pK que tiene el fármaco junto al pH del paciente, ¿no? Viendo si tiene algunas otras tolerancias, otras enfermedades concomitantes, ¿ya? Aquellos pacientes que son depresivas, que paran llore y llore, que paran preocupadas porque tienen problemas, puedes usar antidepresivos. El mejor antidepresivo, amitriptilina y venlafaxina. Son dos medicamentos muy buenos para las crisis migrañosas, para las que vienen sufriendo muy, muy frecuentemente. Entonces, eso es lo que podemos nosotros usar como herramienta, además que tenga un cuadro depresivo. De por sí ya, un factor desencadenante de migraña es el estado de estrés, ¿no? Depresión y estrés. El estado de ánimo es importante. Ya, así que si eres migrañosa, querida alumna, trata de dormir temprano porque también el sueño altera y hace desencadenar crisis migrañosas. Muy bien, pasemos a la otra, la cefalea atencional, la que está de moda ahora por el tema de la pandemia y el encierro, la cefalea atencional. Es la más frecuente de todas, ya, la prevalencia, mira, sin ver ajuste por edad, que era 21, la prevalencia sin ajuste por edad va de 30 a 78, mira, imagínate, bastante. ¿Ya? La relación de mujer a varón, ¿ya? Esto lo sufren un poco más las mujeres, ¿ya? Tienen de 4 a 5, un poco más las mujeres en comparación a los varones, ¿no? Entonces, mujeres 5 y varones 4, ¿no? Un poquito, un hito más, no es mucho tampoco. La edad de promedio de aparición es tanto, casi igual parecida, menos de 30 años como la migraña, y se vuelven crónicas en un 12%. Cefalea atencional crónica, ¿ya? Se tienden a cronificar casi el 12% de la cefalea atencional. Y esto tiene que ver mucho con el sistema trigémino cervical también. ¿Qué es lo que pasa? A nivel del cuello tenemos receptores pues de C1, C2 y C3. Que también es un poco de teoría del vascular del tema de la migraña. Lo que hace es desensibilizar y eso tiene conexión con los núcleos del RAFE también. Con el locus coeruleus también. Y desensibiliza el tronco. Igualito. Pasa a la región talámica y el tálamo lo vuelve a la región cortical para hacerse sensible. Y además, conexión con la zona límbica, en donde la tiene que ver con el estado emocional, ¿no? La zona límbica emocional. Entonces, aquellos pacientes que generan este tipo de dolor tienen este circuito, van a lo emocional también, y luego va a desencadenarse pues un dolor al tejido pericraneal, que es muscular propiamente. Entonces, al haber contractura muscular, lo que va a generar es una especie de sensación de opresión a nivel cerebral, ¿no? Porque es una banda, un todo. ¿Ya? Las características del dolor, pues es un dolor de inicio insidioso que va subiendo de a pocos, usualmente empieza en la región occipito-nucal, a veces en la región bitemporal o en la región frontal, pero casi siempre es bilateral. No suele ser como la migraña severa, es un poco más leve. Algunos pacientes lo refieren como un poco sordo el dolor, no lo puedo describir, doctor, está ahí que me duele, pero siento que me duele, o solamente adolorido. Otros sí, te refieren opresivo, ¿no? Que es lo característico. ¿Ya? Se suele irradiar a la región cervical y paraespinal también, a los hombros, al cuello. Usualmente no se acompaña de náusea y vómito, pero sí puede haber fonofobia o fotofobia leve, pero puede haber uno de los dos, no los dos como la migraña, uno de los dos. Nuevamente, destierra de la cabeza que solamente fotofobia y migraña. ¿Ya? Y la duración es un poco más, puede ir un poco menos de 4 horas, o sea, 30 minutos, a un poco más de las 72 horas, o sea, 7 días. ¿Ya? Así que no te alarmes si tu paciente tiene 40 minutos de dolor o si tiene tal vez un dolor de 6 días, 5 días o hasta 7 días. Puede tener. ¿Cuáles son los criterios? Mira, hay una de tipo frecuente y hay una de tipo infrecuente.
está? Ya está. Entonces tenemos nosotros duración, la misma para ambas. Y todo en realidad va a ser lo mismo. Los criterios. Igualito, 2 de las 4. Bilateral, opresiva, leve a moderada, y no tiene nada que ver con la actividad física. Y una de las dos, ¿no? Las características. Fotofobia o fonofobia. Sin náuseas ni vómitos. Así tiene que estar. Ese es para que cumpla el criterio. Ahora, el problema es de que algunas cefaleas tensionales tienen náusea y algunas tienen vómito, porque el dolor puede ser moderado. Y depende del umbral de dolor que maneje el paciente también. ¿Ya? Y de nuevo, lavándose la mano como Poncio Pilatos, que no sea atribuible a otro diagnóstico. Siempre, o sea, los signos de alarma siempre son importantes. ¿Qué lo diferencia de una frecuente de una infrecuente? Nada más que la cantidad de veces. Ambos son 10 episodios, pero uno tiene que hacer menos de un día por mes. En cambio el otro va un poco más de un día, o sea, desde 2 hasta 14 días. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, si yo no lo quiero contar así, no puedo contar por años o por meses. Menos de 12 días al año, o el tema de que dure más de 3 meses el dolor. ¿Ya? Por lo menos en estos 3 meses que le vas a contar, que tenga de 1 a 14 días de dolor, ese es frecuente. Y aquel que tenga menos de 1 por mes o 12 o menos de 12 días al año, también es infrecuente. Muy bien, ¿cómo lo trato? Ese trata casi parecido. Acá puedo dar AINE o paracetamol, AINE bioral o paracetamol, o acetaminofén, ¿no? Que es el paracetamol. Doctor, relajantes musculares, no, porque han demostrado de que no son útiles en cefaleas tensionales. Puede dar solamente ibuprofeno y le pasa, no es necesario. Pero algunos que quieren, doctor, por hay pacientes que están así, doctor, yo quiero relajante muscular. Ya, toma tu relajante muscular. Pacientes ansiosos. Y de forma crónica, todos aquellos pacientes que tienen el problema frecuente, o sea, más de 14 días, perdón, al mes, ese es un poco de frecuente, ¿ya? Eso sí, pacientes necesitan tratamiento profiláctico. El único medicamento corroborado es un antidepresivo tricíclico. Y el que hay acá en el Perú es nortriptilina y amitriptilina. El más barato, amitriptilina. La dosis va de 10 a 100 miligramos. Hay que tener cuidado porque este también causa demencia en los pacientes si lo usas a mucha dosis y no es tolerante. Entonces siempre empieza con bajita dosis primero mejor. ¿Ya? Uno también te puede ocasionar demencia o incontinencia urinaria, te hace un globo vesical, o sea, atonía de la vejiga. Tienes que tener cuidado, sobre todo en los ancianitos. Y la última, la cefalea, famosa cefalea en racimo. Esta es más frecuente en varones, pues no, de 3 a 1. Es muy poco frecuente en general de todas las cefaleas, solamente menos del 1%, o sea, 0.1%. Y tiene su explicación también tan igual que las cefaleas migrañosas. Todo se desencadena a nivel del tronco, pero este abarca el núcleo salivar superior, ¿ya? Como vía aferente, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que también igual, irritantes como por ejemplo el alcohol, el frío, desencadenan la sensibilización de la vía troncal, de frente va el troncal, ¿ya? Y luego esto de acá desencadena pues la sensibilización del nivel del hipotálamo. El hipotálamo es el que controla todo. Entonces, el hipotálamo se ve alterado, para salir de entrar, ¿no? El hipotálamo se ve alterado por cualquier estímulo desencadenante, a nivel del tronco también lo va a desencadenar. Hay una relación bidireccional en estos dos, ¿ya? Desensibilizando. Y posteriormente la vía eferente lo que va a hacer es va a salir por el ganglio geniculado, por la vía parasimpática, a ocasionar un lagrimeo. ¿Ya? Lo otro también es que baje un poco a los cervicales, a los núcleos cervicales C1 y el núcleo cervical C2. Lo que ocasiona esto de acá es que se vaya por la cadena simpática, como puede ver acá. Acá, cadena simpática. Y ocasione pues un estímulo simpático. ¿Ya? ¿Qué estímulo simpático? Rinorrea, por ejemplo. Entonces tenemos nosotros epífora, lagrimeo, ojo rojo, secreción nasal,
y un dolor hemicraneal, porque es unilateral nada más, en un solo lado. Así la que parece que un solo lado del hipotálamo se sensibiliza. Y eso es lo que se ve pues en las resonancias funcionales. ¿Qué características tiene el dolor? Es un dolor muy agudo, rápido. No es súbito, pero sí es agudo. Se hace intenso rápidamente. Unilateral, órbito-temporal. Ojo y temporal. Y con los síntomas autonómicos como inquietud, náuseas, también hay fotofobia, lagrimeo, rinorrea, lagrimeo. ¿Ya? Sobre todo esto, chicos. Un paciente con cefalea de tipo clúster o en racimos o Horton, este paciente es inquieto. La migrañosa tú lo ves que se quiere un cuarto oscuro, o el migrañoso en un cuarto oscuro que no quiere que le hagan bulla ni nada, pero este no, este está inquieto. Incluso lo vas a ver en la emergencia porque es tan agudo y tan severo, muy severo, peor que la migraña, chancándose la cabeza en la pared, porque es la forma en que encuentra un poco de alivio. No sé por qué, pero él dice que siente alivio el paciente. ¿Ya? Y fotofobia nuevamente, ¿ve? Pero fotofobia de migraña, no, 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 mentira. También hay intencional y en esto. ¿Eh? También se refiere a fotofobia, mire, 65%, pero lo más frecuente están inquietos, intranquilos para un lado, para otro lado. ¿Ya? Esta solo dura poquitito también. Mire. Dura varias veces, 15 minutos, o en una sola 180 minutos, en ráfaga. ¿Ya? Y el dolor que lo dicen los pacientes no es pulsátil, tampoco es opresiva, es taladrante, como un taladro en la cabeza, así, como un taladro. O puñalada, varias veces, picar, puñal ahí, en la región temporal o en el ojo. Eso es lo que sienten los pacientes. Gracias a Dios, para ustedes mujeres es más frecuente en los varones. ¿No? Es terrible, los pacientes se quieren matar, de verdad. Muy bien, ¿cómo yo puedo diagnosticar la cefalea en racimos o clúster? Pues un dolor unilateral que tenga el tiempo de duración de 15 a 80 minutos y además tenga cualquiera de estas características, cualquiera del 1 o cualquiera del 2, que tenga inquietud o agitación o que tenga uno de estos 5 signos, que son autonómicos, como por ejemplo hiperemia, lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración por el síndrome de Horner, sudoración frontal o facial, miosis, el ojo pequeño, pues simpático, ¿no? El sistema simpático, la miosis, la pupila pequeñita, y además tosis, caída por el músculo de Müller, ¿no? Saben que ahí tiene inervación simpática. No por el auricular del ojo, sino por el Müller, ¿no? Hay una pseudotosis, se llama, pseudotosis. ¿Ya? Entonces, la mayoría de ustedes lo van a ver con congestión nasal o rinorrea, hiperemia conjuntival o lagrimeo también, y sudoración. Eso es lo más frecuente que ustedes van a ver. ¿Ya? Lo otro criterio que tiene que ser por lo menos una vez cada 2 días o 8 veces al día. ¿Ya? Así de frecuente. 5 episodios de una vez cada 2 días o 8 episodios una vez al día. ¿Ya? Así. Pero 5 veces que le dé para tener la certeza. Después lo demás es sospecha. Hipótesis, bueno, de que se trata de una sospecha, una probable. Ya que es más que sospecha, es una probable. ¿Cómo trato esto? De forma aguda, le tengo que administrar oxígeno. Y sumatriptán subcutáneo, pero doctor, no tenemos, pues oxígeno nada más, pues, ¿qué nos queda? No le vas a dar arroz con leche, ¿no? Como algunos, arroz con leche ¿no? Cada 8 horas. ¿Ya? Entonces le das oxígeno al 100%. ¿Y qué te da oxígeno al 100%? Un sistema de bolsa de reservorio. O un sistema Venturi te da solamente hasta 50%. No te da más. Tiene que ser directo. La cánula binasal no te da más allá del 40%. El sistema reservorio te da de 80 a 100. Pero tienes que tener cuidado porque el reservorio hace recircular CO2 y lo puede marear al paciente. ¿Ya? No vaya a ser de que esté con racimos y le esté dando por cánula binasal. Mejor no le dé nada. Mejor sóplale, más oxígeno le das así. Ya, por favor, hay que tener cuidado. Muy bien, hay alternativas nasales, intranasales, pero no hay acá en el Perú. Pero bueno, te lo digo, sumatriptán hay de 20 miligramos. El otro es de 50, en donde se puede dar bioral, pero no funciona. Mejor es subcutáneo, 6 miligramos sí funciona. Ese sí funciona. Pero no hay, no nos queda de otra.
Bueno, si no lo podemos controlar con oxígeno, tenemos otra alternativa. Esto sí lo que sobra. Prednisolona de 250 miligramos, con o sin ácido valproico de 400 miligramos. ¿Ya? Le podemos dar uno de los dos o los dos. Endovenosos, claramente, ¿no? Uno tras otro. ¿Ya? Bueno, esto, el bloqueo de anhelo occipital también se puede usar, pero tiene poca efectividad, un poco relativamente no concluyente. Ya le he usado, no funciona en algunos sí, pero sí me va muy bien con prednisolona, le funciona súper, súper bien. Ácido valproico he usado una vez nada más con los dos, que sí le ha ido bien, pero ya la mayoría no ha necesitado más que con metilprednisolona suficiente. Luego el medicamento que escoges para protegerlo, porque si tienen muy recurrentemente, tienes que usar verapamilo, litio, ¿no? Litio si es que es además que te usa para trastorno bipolar. El propio ácido valproico y el baclofeno y la melatonina tienen poca efectividad, baja eficacia, baja. El verapamilo y el litio son los que más han demostrado ser efectivos en este caso en los pacientes. Hay que tener cuidado, el verapamilo como es calcio antagonista, con el tema del bloqueo, hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que las cefaleas primarias, si es cierto, son las más frecuentes, la de tipo tensional, antes que la migraña. Y la historia clínica es la más importante para hacer el diagnóstico. Date cuenta que los criterios diagnósticos son nada más y nada menos que puramente clínicos. No hay de otra forma. Y que tienes que reconocer los signos de alarma o los signos bandera en tu historia clínica, tanto en anamnesis como en examen físico y antecedentes. ¿Por qué es importante? Porque te van a hacer pensar en una cefalea de tipo secundaria y no estés perdiendo el tiempo tratando migraña o tensional pensando que es, por más que tenga fotofobia, por más que tenga sonofobia, ¿ya? Si tiene signo de alarma, busca la otra causa, no es primaria, busca otra causa. Entonces, ante todo paciente con una cefalea primaria, tu primera escala de tratamiento son los AINES. Esa es tu base, tu fundamento para que trates a todos los pacientes con migraña y con cefalea tensional, te funciona. Si es que ya va más allá para una profilaxis, ya ahí tienes que escoger entre un medicamento antidepresivo o un beta bloqueante o un antipiléptico, si es que tú consideras necesario de acuerdo a las circunstancias y al contexto que tu paciente trae también, pues, ¿no? Muy bien. Preguntas, chicos. Doctor, la oxigenoterapia en lo que es la cefalea de Cluster, la de racimos, perdón, es hasta que pase la crisis, ¿verdad? Solamente hasta que pase la crisis, exactamente. Una vez que le das, ya no le vuelve a dar. Le das el oxígeno, le pasa, ya no le vuelve a dar. Es bien raro que le dé nuevamente. O sea, que vuelva, ¿no? Que vuelva la cefalea ahí, en el mismo día o en los próximos 3 días. Pues tienes que darle al 100%, no vas a dar en cánula binasal. A veces pasa, yo llego, ya lo estoy tratando con cánula binasal, pero le sigue doliendo, le dice. Claro, pues le digo que mejor échale viento con un papel, le digo. Ahorita el oxígeno está escaso. Así que si le agarra sus racimos a alguien, ya fueron. Preguntas.